tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, nuevamente acá en la M1010, Onda Latina, con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría poder compartir con ustedes este nuevo programa acá en Generación Abierta. Muy bien. Bueno, ¿y qué tenemos para comentar acá sobre Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nora? Sí, hacemos un poco de historia con respecto a los programas que tienen que ver con los teatros que hay en la ciudad de Buenos Aires, y nos encontramos con el Teatro Nacional Cervantes, conocido también como Teatro Nacional de Buenos Aires, que se encuentra ubicado en la ciudad de Buenos Aires y es el único teatro nacional de la Argentina. En 1995, sabes que fue declarado Monumento Histórico Nacional. Ajá. Y también fue fundado por los empresarios María Guerrero y su esposo y Fernando Díaz de Mendoza. El edificio fue concluido en el año 1921 y pasó a propiedad del Estado Nacional Argentino, merced a la amistad de Enrique García Belloso con el matrimonio español. Sabés que en el 2021 el teatro fue reconocido con la mención especial de los premios Conex por su invaluable aporte a la cultura. Muy bueno. Podemos decir también que en España la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos lo galardonó en 2022 con el 16º Premio Internacional Gregorio Arcos a la conservación del patrimonio teatral por su extraordinaria conservación y su vinculación con la cultura de España. El premio fue recibido el 24 de septiembre de 2022 por el embajador de Argentina de aquellos años en España, Ricardo Alfonsín, en el Teatro Circo de Albacete, la ciudad más poblada de la Comunidad de Castilla-La Mancha y coliseo teatral circense más antiguo operativo del mundo. Podemos decir el Teatro Cervantes de Buenos Aires. ¿Qué querés agregar? En cuanto al Cervantes, sí, debe su existencia en parte al traslado a nuestro país en 1897 de la productora de teatro española María Guerrero y su compañía, quienes popularizaron el teatro de escena profesional en la Argentina. Un éxito comercial en el Teatro Odeón, sus adaptaciones de clásicos de la literatura española la llevaron a los teatros de todo el país.
Tras la apertura de varios teatros y óperas grandes y ornamentados en Argentina, Guerrero y su esposa, Fernando Díaz de Mendoza, reservaron en 1918 una parte de su fortuna para la creación de su propio gran teatro. El proyecto llamó la atención tanto de la alta sociedad local como del rey de España, Alfonso XIII, quien colaboró con su construcción, encargando accesorios artesanales, material y elementos de la escenografía para el teatro, construido en consecuencia en estilo barroco español, inspirado en la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares, España, y nombrado en honor al novelista y dramaturgo Miguel de Cervantes, natural de la misma ciudad de Alcalá de Henares. El Teatro Cervantes se inauguró un 5 de septiembre de 1921 con una producción de La Dama Boba de Lope de Vega. La proliferación de teatros en Buenos Aires y el advenimiento de la radio en Argentina pronto erosionaron la base de audiencia del Cervantes. Sin embargo, y en 1926, la pareja se vio obligada a subastar la institución. Increíble. Lamentando este giro de los acontecimientos, el subdirector del Conservatorio Nacional de Música, Enrique García Belloso, persuadió al presidente Marcelo Torcuato de Alvear, cuya esposa Regina Pacini había sido cantante de ópera y ávida patrona de las artes, para que creara el Teatro Nacional de Escena en el enfermo Cervantes. El teatro se convirtió en 1933 en el hogar del Teatro Nacional de Comedia. En septiembre de 2022 recibió el premio, como dijimos, internacional de conservación al patrimonio. Bueno, estas son algunas de la historia de nuestro querido Teatro Cervantes, que está ubicada... Tuvo sus problemas también, ¿no? El Cervantes, en el año 1961, un incendio, ¿no?, que destruyó parcialmente el teatro. Afortunadamente luego se inició un proceso de restauración que fue proyectado y dirigido por la Dirección General de Arquitectura y Trabajos Públicos, donde una comisión de reconstrucción del Teatro Nacional Cervantes estableció un programa de necesidades, y luego este proyecto fue derivado al estudio de Mario Roberto Álvarez y asociados. La restauración en los locales que no fueron afectados en su totalidad por el incendio, las salas, circulaciones, salones, escaleras, hall principal y secundario, entre otros, sufrieron modificaciones indispensables para su funcionamiento, pero conservando sus características originales como alfombras, muebles, pisos, tapizados, los cuales fueron reservados por completo. A su vez, en las zonas destruidas totalmente por incendios se levantó un nuevo edificio conformado en un solo bloque con 3 subsuelos, planta baja y 13 pisos altos. Dentro de este volumen quedó incorporado el escenario, siendo aún más grande que el anterior. La superficie cubierta del nuevo edificio es de 11.500 metros cuadrados. El escenario, mide de 16 por 28,5 metros y dispone de un disco giratorio central de 12 metros de diámetro. El estilo arquitectónico es como el del origen de sus donantes, un estilo netamente español, con predominio de plateresco, aunque con también bastante de herrería. Las fachadas reproducen las del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares. Los arquitectos fueron Fernando Aranda Arias y Emilio Repetto. La principal sala lleva el nombre de la donante, actriz María Guerrero, y cuenta con 3 salas tanto para representaciones teatrales como otras ramas artísticas. La sala principal es la María Guerrero, con capacidad para 860 espectadores, que cuenta con una platea principal para 348 personas, palcos y balcones. Muy bien. Bueno, otro de los teatros emblemáticos que tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el Teatro Metropolitan,
Teatro Metropolitan, cuya construcción fue realizada en el año 1936 e inaugurada ese mismo año, fue proyectada por los ingenieros civiles Germán y Juan José Levich, Eduardo Ramírez y Rafael Abril en el estilo Art Deco, característicos de esa época, y se inauguró hacia 1936, como decíamos, ocupando un terreno que estaba desocupado gracias al reciente ensanche de la calle Corrientes. De su fachada se destaca su alta torre escalonada que le da una silueta distintiva a la distancia. Originalmente se llamó Cine Teatro Metropolitan, de acuerdo a esa modalidad que se dio en el periodo en que el cine comenzó a desplazar al teatro dentro del mercado de entretenimiento. Tenía, como todos en esa época, una única sala dividida en dos niveles, una platea y una bandeja superior o tertulia que sumaban 2.000 butacas. Se accedía a ambos desde un gran vestíbulo revestido en mármol botticino. Sí, más tarde sería dividido, como ocurrió con la mayoría de los cines y teatros de Buenos Aires, para enfrentar la decadencia del circuito ante la difusión de la televisión y posteriormente del videocassette. Desde 1955 es vecino de la tradicional pizzería Los Inmortales y en la actualidad tiene dos salas, sala 1 con 860 butacas y sala 2 con 598 butacas. Las salas son utilizadas en los diferentes momentos del día, eventos artísticos y corporativos, obras infantiles, obras para adultos en horario central, generalmente comedias dramáticas y comedias musicales, y trasnoches dirigidas hacia jóvenes y adultos con contenidos vinculados al stand-up y a la comedia. Muy bien. En el 2013, el Banco City comenzó a patrocinar el teatro, con lo cual impuso el nombre Metropolitan City. En enero de ese año se restauró la fachada del edificio y durante los siguientes 2 meses se instaló un sistema de iluminación externa. Se colocaron nuevas puertas de acceso y marquesinas, se remodelaron todos los halls y se renovaron las butacas y los camarines, además de los baños. En abril el teatro reabrió al público. En abril de 2017, con la salida de la banca minorista del Banco City del país, el teatro vuelve a la denominación Teatro Metropolitan. A partir de mayo de 2017 pasa a llamarse Metropolitan Sura y en su relanzamiento inaugura las marquesinas LED de alta definición. Desde 2023 el teatro volvió a su denominación original, Teatro Metropolitan. Interesante las historias que vamos contando que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestro país, con nuestro contexto. Y seguimos recorriendo las calles de Buenos Aires, estas callecitas que tienen que ver con Avenida Corrientes y su historia, como también el Teatro Lola Membibres, esta historia que fue considerado el templo porteño de la comedia musical por su escenario, ya que pasaron las más grandes figuras del entretenimiento nacional e internacional. Su historia comienza en 1914 con el Teatro Smart Palace y fue reinaugurado como en 1927 con el nombre del Teatro Cómico. ¿Cuántos teatros, no? En 1920, en esa década del 20, fue una década pletórica para inaugurar, ¿no? Espacios culturales, artísticos que se consideraba que evidentemente necesitaban, ¿no? La ciudad por el deseo, ¿no? de la gente del barrio de poder contar con lugares, ¿no? En la cual poder acudir justamente a eventos de estas características. También fue reinaugurado como en 1927 con el nombre de Teatro Cómico, luego de ser rediseñado por el arquitecto Alejandro Enquín en un estilo ecléctico que combina elegantemente el rococó con el neoclásico. A partir de 1936 y durante más de 3 décadas, Lola Membibres brindaría el sello inigualable de su talento, llevando al teatro una época dorada.
por lo que a partir de 1978 se cambió su nombre al de la legendaria actriz. Sí, destacar que, bueno, Lola Membrives nació en 1885 y falleció en el año 1969, ¿no? Una de las grandes actrices que tuvo nuestro país, hija de inmigrantes españoles. Sus primeros pasos sobre los escenarios los dio actuando como tonalidera y debutó en Madrid en 1904 en el Teatro Apolo. Acompañada al piano por Enrique Granados, el 26 de mayo de 1913 estrenó Las tonadillas en estilo antiguo de Granados y Fernando Periquet en el Ateneo de Madrid. Logra el éxito en América con obras de José Padilla. Qué interesante. Gracias al enorme éxito cosechado, pudo comenzar a interpretar papeles dramáticos y cómicos de obras de los más variados autores, con las que realizó giras triunfales por España e Hispanoamérica. Algunos de los más destacados dramaturgos de la primera mitad del siglo XX escribieron para ella papeles como Los Madreselva y Ventolera, 1944, Los hermanos Álvarez Quintero, Las Adelfas en 1928 y La Lola se va a los puertos en 1929. Antonio y Manuel Machado, nada más ni nada menos. Y quien viene también, Pepa Doncel en 1928, Jacinto Benavente. De este último también interpretó durante varias temporadas Señora Ama y La Noche del Sábado, y estrenó La Infanzona en Buenos Aires en 1945. Sabes que seguimos por la calle Corrientes y en Avenida Corrientes 960 se encuentra el Teatro Nacional Sancor. Teatro de Buenos Aires, construido en 1906, que se encuentra ubicado en la Avenida Corrientes, eje de la vida teatral de la ciudad. Fue construido e inaugurado por el célebre actor Jerónimo Podestá y a partir de la década de 1960 fue adquirido por el productor Alejandro Romay, quien lo administró desde entonces. En 1936, obligado por un decreto que prohibía el uso del vocablo nacional fuera del ámbito oficial, cambió su denominación por nacional y en 1940 tomó el nombre actual. Continuamos recorriendo otros teatros, como el Teatro de la Avenida, ¿no, Luis? Teatro Avenida, así es. Avenida... También es uno de los teatros emblemáticos, ¿no?, de la ciudad, donde se suelen estrenar obras realmente muy, muy importantes, ¿no? Así es, interesantes y que tienen que ver con que fue inaugurado también a principios de 1900, increíble, 1908 y reconstruido en 1994, ha sido tradicional sede de compañías españolas, de zarzuelas, teatro y ópera. En su emplazamiento en el número 1222 ya cambiamos de avenida y vamos a Avenida de Mayo, ¿no es cierto? Estamos en la Avenida de Mayo, exactamente. Avenida de Mayo al 1200. Sí, del barrio porteño de Montserrat, y tiene capacidad para 1.200 espectadores. Y su estilo arquitectónico es academicismo francés. Estábamos hablando acerca de la inauguración de todos estos lugares, ¿no? En esa época. Pensemos que no había muchos divertimentos, ¿no?, para la gente. Estamos hablando al principio de 1900. Claro, por eso, exactamente. Entonces, bueno, desde algún lugar era lógico que se necesitaran espacios de este tipo para, como decíamos anteriormente, no dar cabida a las necesidades de la gente por... Bueno, sí, se tenía en cuenta las necesidades de la gente, pero aparte un trabajo de los arquitectos que hace que cada uno de estos lugares tengan una relevancia particular, ¿no es cierto?, por su edificación, por las luces, por... Sí, aparte, bueno, la decisión política también de la construcción, ¿no?, de todo este tipo de teatro, ¿no? Estábamos hablando del Teatro Avenida. Sí, allí actuaron célebres actores españoles y rioplatenses como los Podestá, Casaux y Florencio Parra Vicini.
Como decíamos anteriormente, la actriz Lola Membrives también en este lugar interpretó La Malquerida y Los Intereses Creados, con el propio autor Jacinto Benavente como actor. En 1933 regresó con Bodas de Sangre, Mariana Pineda y La Zapatera Prodigiosa de Federico García Lorca. Sí. En su escenario, el 8 de marzo de 1945, la actriz catalana Margarita Xirgu estrenó mundialmente La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Excelente actriz, Margarita. Fue enclave clásico de la zarzuela y títulos como La Dolores, El Molinero de Subiza, El Anillo de Hierro, La Marsellesa, La Bruja, Los Madiajares, Pepe Hilo, El Salto de Pasiego. Entre las figuras más importantes que actuaron en su escenario se destacan principalmente las estrellas españolas, como Carmen Amaya, Lola Flores, Sara Montiel, Miguel de Molina, Alberto Closa, Rafael Nati Mistral y Rocío Jurado, y argentinos como Tita Merelo y Hugo del Carril. Bueno, algunas de las personalidades que pasaron por este teatro y que hicieron historia. No, aparte que estamos hablando de grandes figuras, ¿Qué te parece? Todos los que nombran. Maravilloso, así que hay más, ¿no? Y grandes directores, por ejemplo, Boquitas Pintadas de Manuel Puig, dirigida por Oscar Araiz, y Renata Schuchen, interpretada por Juan Manuel Montenegro, Inés Berlunengo, bueno, Pedro Segni, muchísimos actores que dieron relevancia a la actuación y al teatro. Así es. Bueno, seguimos con Carlos Barosela, ese gran cantautor argentino, del cual ya hemos citado algunos de sus datos, ¿no? Nacido en 1931 y que nos dejó no hace tanto tiempo, fue en octubre de 2023, a los 83 años que falleció este poeta, cantante y compositor argentino, citado como el juglar de Villa Gesell. Vamos a escucharlo a Barosela en este hermoso tema que se llama Recuerdos de Carlos Moreno. Adelante, Fabricio. Amabas la palabra que en suave luz se quema y el dulce abracadabra de un sueño y un poema. Amabas al amigo, a la guitarra mansa, fue el tiempo tu enemigo y el tiempo nunca alcanza. Amabas los paisajes tejidos por la lluvia, cuando era más sencilla la vida y el coraje te daba diariamente una esperanza rubia, la de ir amando el viaje, tan solo por el viaje. Amabas lo más puro, lo más simple y humano, el dulce vino oscuro y el pan de cada mano. Amabas lo más bello, la estrella despeinada y el peso de un cabello tendido en una almohada. Amabas la ternura de ver la luna llena, cuidando la cintura de una mujer amada, y el tibio claroscuro mojado por la pena de ver que tanto sueño se queda en poco y nada. Amabas las canciones que dabas tan de a poco, cuidando tus razones de mágico y de loco. Amabas al amigo, a la guitarra mansa, fue el tiempo tu enemigo y el tiempo nunca alcanza. Es hora que te vayas buscándote tu olvido, que pocos se dan cuenta cuando un poeta calla. Tal vez alguna tarde después que te hayas ido, una mujer te encuentre soñando en una playa.
artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa, y hoy queremos recordar a uno de los grandes artistas argentinos. Estamos hablando de Jorge Nigro, quien nos dejó hace muy poco, específicamente en enero de este 2025. Falleció a los 82 años en Copenhague, Dinamarca. Era hermano gemelo de otro de los grandes artistas y maestros de nuestro país, de Adolfo Nigro, quien ya nos había dejado hace algunos años. Pero ahora, quiero recordar a Jorge Nigro, que fue realmente un gran artista, que tuvo una vida asignada por el exilio, en la que este exilio quizás le aporta a su obra un dote diferente, porque él, desde su constructivismo universal, incluye un cruce de lenguaje donde se visibilizan las distintas culturas, tanto de América Latina como de Europa. A los 14 años, para contar un poco acerca de su historia, él ingresó en la Escuela de Artes Visuales de Buenos Aires y allí se forma sobre los principios de la Bauhaus, explora, indaga. Una persona muy curiosa, ya desde muy jovencito, indaga en distintas disciplinas como la pintura, la escultura, el dibujo, pero también la historia del arte y la filosofía, lo que realmente hace esto que él ha sido realmente un gran artista, ya hablando más de la década del 60, él vivió en Montevideo, y allí, para hablar un poco de su formación posterior, se unió a la escuela que había fundado Joaquín Torres García, el gran artista latinoamericano. Y estudió con el gran maestro José Urbich, que fue discípulo, nada más y nada menos que Jorge, que fue discípulo de Torres García. El artista Jorge Nigro ha profundizado mucho lo que fue el constructivismo universal. Él siguió profundizando esa escuela en la que se formó, y profundizó una corriente que en realidad siempre ha buscado integrar el arte con la vida cotidiana, pero sobre todo donde estén presentes las tradiciones populares. Él, antes de exiliarse a Dinamarca, el país que lo recibe, se exilia en Brasil, pero allí está un breve tiempo y luego decide irse a Dinamarca. Desde 1971 él expuso en galerías, centros culturales, instituciones públicas y privadas muy importantes, tanto en Buenos Aires como en Montevideo y Copenhague. Además, se dedicó mucho a la ilustración de libros de poesía. Él siempre estuvo muy ligado a la poesía, a este género que realmente muchas veces es la esencia del hecho artístico, Participó de diversos proyectos, de diversos talleres, y siempre tuvo ese cruce con otros artistas y con otras disciplinas, con otros géneros artísticos. Me gustaría cerrar con unas palabras que Jorge ha dicho en una entrevista
una entrevista que le hizo Patricia Koleniskov, y él ha dicho lo siguiente, hablando sobre su obra, ¿no? Tomo la pintura como un lenguaje universal, cuento historias con imágenes. Me parece muy bello. Esto es apenas un párrafo de lo que generalmente se ha publicado en diferentes medios de esta entrevista. Yo solo tomé un párrafo de esta entrevista maravillosa que le hacen, porque me pareció que era muy interesante y que con estas breves palabras sintetizaba un poco no solo su obra, sino el sentido que él le daba a la vida y a la obra. Bueno, y con este recuerdo de Jorge Nigro nos despedimos hasta la próxima semana. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Muy bien, luego de escuchar a Diana Gaspar en su acostumbrado, siempre interesante segmento de artes visuales, vamos a la poesía, y en este caso vamos a recordar a Marta El-Ghoul de París. Bueno, a una querida amiga que nos dejó en el año 2022. Hay un ciclo muy interesante que coordinan David Sorbile, Graciela Bucci y María Paula Mona Ruiz, exactamente, que justamente lleva el nombre de la querida Marta de París. Bueno, después vamos a hablar un poquito de su historia en el ámbito literario. Un poema. Muchacho de ojos cansados y de cuerpo lánguido, transitas mis días azules, tal vez hambriado, estiras las manos entre negra maraña, buscando horizontes claros o mejores patrias. Me duele tu inocencia, tu hondo desamparo, las carencias que se alargan en la mesa donde comes tu comida magra. Siento tu voz que me mira indagando el porqué de la pobreza, tu dolor, muchacho de numeroso nombre, triturado entre las obras, me compromete. Gotea en mi conciencia por dejarte vivir entre las sombras. Bueno, como decíamos, Marta de París, este es uno de los poemas que ella misma seleccionó para esta antología de la poesía argentina contemporánea de la Fundación Argentina para la Poesía, tomo primero, parte 18ª, que fue publicada en el año 2011. Marta de París nació en Lavalle, provincia de Corrientes, en 1921, poeta y ensayista residente en Buenos Aires desde el año 1981, fue docente en la Cátedra de Literatura y Castellano en establecimientos educativos de la ciudad de Goya. En 1975 fundó la Sociedad Argentina de Escritores de Goya. En Buenos Aires ocupó cargos en la comisión directiva de la SADE y ejerció como directora de la Casa del Escritor hasta el año 1986. Durante 20 años trabajó en calidad de vicepresidenta del Instituto Literario y Cultural Hispánico, con sede en California. Dictó conferencias de su especialidad en el país y en varias universidades de Estados Unidos y Europa. Es autora de 18 libros, ensayo y poesía. Se interesó en investigación histórica y en la temática de género. Recibió importantes premios nacionales e internacionales, de los cuales podemos destacar, entre otros, el primer premio de poesía otorgado por el Ministerio de Cultura y Educación de Corrientes, faja de honor de la SADE, premio literario Nezahualcóyotl, otorgado por el Instituto Cultural Domecq en México, Fondo Nacional de las Artes, entre otras distinciones. Ha publicado en poesía, entre otros libros, Con sabor a tierra, Rosa Guarú,
Entre la piel y el astro, Era una vez América, Contra la muerte escribo. A su vez, en el género ensayo, publicó Perfiles femeninos en la historia de Corrientes, 1976, Corrientes y el Santoral profano, 1988, Perfil guaraní de Victoria Ocampo, 1992, Amantes cautivas y guerras, 1996, Voces de la memoria, Biografía, 2002, El ritual indígena y el teatro de la conquista, 2005. A su vez, en 2009 publicó Las mujeres y el poder. Figura en el Diccionario Biográfico de Mujeres Argentinas de Lili Sosa de Newton, segunda y tercera edición, que fue editado en su momento por la editorial Plus Ultra de Buenos Aires en 1980. Fue distinguida con los títulos Huésped de Honor y Ciudadana Ilustre en el homenaje tributado por el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Lavalle Corrientes en 2001. Seguimos con la poesía de Marta de París. Ofrenda. Toma mis manos, mendigas, caminante, amigo de mis horas lacias, tu día es mísero y amargo y tu noche larga. Toma mi palabra caldeada y de fleca como cálida chalina, sobre el mar de cabezas que esperan congregadas ese mundo de amor y de justicia por siglos y voces anunciadas. Toma mi corazón y apúralo en tu sangre hoy, antes que el dolor agote el brillo de tu alma y el sentido de tu fuerza solidaria, que también se te irán como el lucero al estallar en luz la madrugada. Otro poema. Adelante. Toda América la lleva. Febrero va madurando, dice en el patio la higuera. Ñandeyara está anunciando con la Virgen misionera que en Yapeyul luz vería. José Francisco de América, se oyó un grito de la raza con dolor del siglo y quena, cuando todo el hemisferio bajo la cruz del sur era criolla, sangre inaugurada, voz de oráculo en la piedra, rosa guarú, la indígena, tierra y manos de niñera. Le dio prístima caricia, talismán de cuna y fuerza, la rosa guarú sin tribu, toda América la lleva. Con sus impulsos atávicos y los ritos de hechicera, por su niño que soñaba libertad en tierras nuevas, mi rosa guarú artesana, toda América la lleva, con su amuleto lejano y su mirar de palmeras, por mecer en su regazo al peregrino profeta, la sangre de la guarú, toda América la lleva. Muy bien, vamos a ir a otro tema musical. Estamos en el espacio musical Ricardo Héctor Reyes, en homenaje a nuestro querido amigo que cofundara este espacio radial en el año 2007. Seguimos con Carlos Barosela. Adelante, Fabricio. La lluvia es un lugar común, pero la lluvia tiene un duende que se adivina en el trasluz de una ventana que se enciende cuando ella nos canta su viejo preludio de tiempo y nostalgia. Yo sé que es la misma, pero sin embargo alguien ha cambiado. Ya no sé escucharla, también tú lo sabes. También te preguntas quién es el que cambia, la lluvia, nosotros, o acaso la vida que nos va gastando todas las palabras. Tu viejo poema, mi antigua canción, tu frágil ternura, mi desilusión. No mires la lluvia que empieza a caer, por más que te cuente leyendas de ayer. Ni busques paisajes para el corazón,
tiempo que pasa nos da la razón, por más que la lluvia comience a caer, nosotros no somos los mismos que ayer. Alguien ha cambiado nuestro corazón, ¿o acaso la lluvia cambió su canción? Hoy que nuevamente comienza a caer, nosotros no somos los mismos que ayer. La lluvia es un lugar común, pero la lluvia tiene un duende que se adivina en el trasluz de una ventana que se enciende. La lluvia es un lugar común, pero la lluvia tiene un duende que se adivina en el trasluz de una ventana que se enciende. La lluvia es un lugar común. Escuchamos a Carlos Barosela en este hermoso tema, La lluvia es un lugar común. Y estamos con la poesía de Marta Egull de París. Hay varios juicios críticos que salen publicados en este tomo de la Fundación acerca de su poesía. Por ejemplo, Guillermo Ara dice: todo su lirismo es ferozmente temporal y tiernamente localizado en una poesía de amor, no en el sentido personal, sino total. Alfredo Beirabé dice: Rosa Guarú es la obra de una vocación poética, de un pasado histórico, de una realidad comarcana. La autora introduce voces guaraníticas que la identifican. Poesía y folclore se unen en este libro, donde el nativismo se tiñe de la magia del lirismo para penetrar en los recintos sagrados del ayer imaginario. Palabras de Alfredo Beirabé. A su vez, Raúl Castañino dice: entre la piel y el astro, poesía leve y a la vez vital, de entrañable pujanza, una secreta fuerza dinamiza su estro, el ímpetu de los sentidos en ámbitos de júbilo y la compenetración de esencias cósmicas diseminadas en un panteísmo raigal, delicado y prieto de vibraciones líricas. Como decíamos, Raúl Castañino. Y Fermín Estrella Gutiérrez dice: tanto en sus poemas de verso libre como en los de estructura clásica, como lo prueban sus bien realizados sonetos, se advierte la presencia de un temperamento sensible a la belleza y a la poesía. Bueno, estos son algunos de los juicios críticos de destacados poetas y autores de nuestro país acerca de la poética de Marta de París. Del deseo. Era el tiempo de amapolas encendidas. Tu deseo y el mío se expresaban con la voz del silencio. En romance mudo tus manos despertaban mi piel de mediodía. Y me enseñaste cómo cegar con el corte exactos los vírgenes tallos de la rosa y cuál era el dolor de su tributo. Audamente rosa, ayer en torrentes de savia jubilosa, hundía mis raíces en tu pecho de prodigiosa tierra. Hoy, en la abierta memoria de tu sol adormecido, los tallos reverberan y el aire que respiro es audazmente rosa. El poder de la luz. Trepando con tus manos el sol de mediodía, escribiste las primeras palabras de amor sobre mi cuerpo. Después, el viento y la lluvia las borraron. Sin embargo, el poder de la luz hizo que me reconocieras y pronunciaste idénticas palabras sobre el mismo cuerpo. Enardecido lecho que entonces irradiaba el solar aroma de la vida. Muy bella la poesía de Marta Hermosa. de París, aparte una maravillosa persona que tuvimos el gusto de poder
tratarla, de haber compartido algunos justamente de los encuentros, ¿no? En la cual ya lo lindo de esto, ¿no? Se la homenajeaba en vida. Así es. Tan importantes, ¿no? Bueno, y decir que, bueno, a los 100 años que falleció, era una mujer tan lúcida y digamos, ávida de conocimiento y de entrega hacia los otros. Sí, totalmente. Y aparte, como decís vos, ¿no? Poder haber llegado también a los 100 años, ¿no? Tan lúcida. Bueno, decíamos en otras oportunidades que esta antología de la Fundación tiene la característica de hacer una especie de cuestionario a los autores, ¿no? En este caso vamos a comentarles un poquito qué dice Marta de París justamente respecto a la poesía. Le preguntan cómo fueron sus inicios literarios y dice Marta: recuerdo la época de mi infancia en mi pueblo natal, entonces percibí la vecindad del remanso pueblerino, generosos elementos de la naturaleza nutrieron mis sentidos. Viví la libertad del aire bajo el cielo diáfano. En ese lugar quedaron detenidos mis primeros versos. Apenas un lenguaje de soles y de arenas, algún aroma, un retazo azul, la ternura de la hiedra hermana. Quizás aquel mundo me impulsó a crear y proyectarme luego hacia el duro ejercicio de la poesía. Qué maravilla, ¿no? Porque está dicho en tono poético, ¿no? Tal cual. Esta respuesta. Tal cual. Dice: ¿quiénes fueron sus referentes poéticos del país o del extranjero? Marta dice: fui una desordenada lectora. Leía los clásicos griegos y latinos, hispanoamericanos y argentinos. Homero, Virgilio, Cervantes, Whitman, Rilke, Pavese, Juan Ramón Jiménez, Nervo, José Martí fueron los preferidos en mi cátedra de literatura. Frecuenté a Roberto Juarros, me deleité con Borges, con Speroni, Juan L. Ortiz, Banch, David Martínez, quienes develaron mis dilemas expresivos con sentido estético y humano. ¿Qué autores? ¿No es cierto que siempre son autores que uno tiene que leer si quiere escribir? Porque, bueno, son referentes de momentos históricos, referentes de esta poesía tan maravillosa que cada uno de ellos logró escribir, ¿no? Claro, y plasmar, exactamente. ¿Qué corrientes poéticas del siglo XX le han parecido más interesantes? Bueno, acá ella contesta justamente esta pregunta y la siguiente: ¿en cuál de ellas usted considera que se inscribe su tendencia? Dice Marta: la interrelación artística-comunidad es una realidad que necesita ser apoyada a partir de un compromiso moral con el patrimonio cultural del pueblo. Tal cual. Me inclino por la corriente realista, contraria a la de los románticos, para quienes el arte era la realización sensible de lo ideal, con preeminencia de la forma sobre el contenido. Creo que mi aporte se inscribe en la experiencia sensible de la cotidianeidad, pues se confunde con los trabajos y sinsabores del hombre. El arte ha de arrancar de las entrañas mismas de la realidad sentida y vivida, apuntando al sentido de la vida, mejorándola, enriqueciéndola. La poesía es también un medio de comunicación a través de la imagen, del pensar en la realidad, lo cual otorga profundidad al discurso poético. Bueno, es muy interesante, ¿no? Esto del arte y la poesía en función también del momento histórico, ¿no? Claro, tal cual. De las problemáticas, ¿no? De la sociedad. Y todo, como leímos, ¿no? Una poesía comprometida y social. Exacto. Ella dice que el poeta es testigo de su tiempo. Su obra lírica no puede ser un simple deleite, sino fruto de vida vivida como requería Pavese, o ser experiencia, placer, dolor, al decir de Rilke. En cuanto a su incidencia, la creación lírica analiza la fuerza que el paisaje ejerce sobre el hombre, dibuja su temperamento, liga cada hecho real con el acaecer comarcano. El poeta elige el ámbito de su realidad. Desde allí trabaja en el lenguaje común, decantándolo en sus acentos y lo sintetiza en su voz poética. Y en la parte final, que le preguntan acerca de poéticas propuestas, dice:
Es aventurado hablar de propuestas poéticas. Sí confío en la poesía que ha de ubicarse en el espacio raigal donde las palabras identidad, libertad, solidaridad, en la práctica sean realizaciones concretas del existir en lo que hay de esencial y humano. Me fascina el espíritu de grupo. Sin embargo, pienso que la obra artística se gesta en los desolados recintos del silencio. El poeta cabal siempre está en esta tensión de soledad suya en compañía de otros soñadores. Qué reflexiones, ¿no? Tal cual, repetir esto de la identidad. Me pareció muy interesante esta parte final, ¿no? En la Sí. cual va todo, pero ella habla de palabras, identidad, libertad, solidaridad, ¿no? Sí. O sea, está destacando justamente aspectos esenciales, ¿no? Y después acerca de que si bien el poeta gesta en un ámbito de soledad, ¿no? La importancia del espíritu de grupo. Sí, tal cual. Nos estamos yendo, por eso te estoy... Nos estamos yendo porque se nos fue el programa y bueno, queremos agradecerle a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños... Es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Ay, compañera, tibia piel de primavera, corazón de agua y madera, dueña de verso y canción. Tienes un duende que en tu corazón se enciende cuando mi mano se tiende llamando a tu corazón. Cuando mi mano te despierta y es temprano, todo el aire del verano se me vuelve una canción. Y en tu cintura con sabor a luna oscura, mis manos sienten la pura canción de tu corazón. Las horas vienen, las horas se van, y siempre tienes gusto a pan. Ay, compañera del amor y de la espera, que elegiste a tu manera mi manera de vivir. Dulce guardiana de mi ayer y mi mañana, que semana tras semana me vas dando un porvenir. Cuando mi mano te despierta y es temprano, todo el aire del verano se me vuelve una canción. Y en tu cintura con sabor a luna oscura, mis manos sienten la pura canción de tu corazón. Las horas vienen, las horas se van, y siempre tienes gusto a pan. Ay, compañera, tibia piel de primavera, corazón de agua y madera, dulce guitarra de pan.